Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia, a los que están en público aquí en la sala, en la biblioteca, y los que puedan seguir la conferencia por streaming. Dar las gracias a los asistentes, dar las gracias al MACA por la gentileza de todos los jueves últimos de cada mes facilitarnos estos encuentros aquí, y por supuesto el MACA tiene personas y fundamentalmente es a las personas. El MACA es una entidad abstracta y administrativa. Al Colegio de Arquitectos por la colaboración que presta con la ayuda de la retransmisión, que facilita que los que no puedan asistir lo puedan ver desde donde se encuentren. Y, por supuesto, a nuestra conferenciante de hoy. Es un lujo tener aquí a Anna Bofill Levy. Repito, y pongo el nombre de tu madre porque tú lo estás utilizando. Me parece muy saludable. No, yo tengo un antepasado mío, tío abuelo, que era artista pintor. No vendió nunca un cuadro, vivía de la bodega familiar, no porque fuera borracho, sino porque vivía del trabajo que hacían las hermanas en una bodega familiar. Y hubo una época, una de sus etapas, que reivindicó el nombre en la firma, el nombre propio, el apellido y el apellido de su madre. Bueno, que no me desvíe. La conferencia de hoy lleva como título Componer espacios y sonidos. ¿Por qué? Pues porque como ayer tuvimos un primer encuentro con Ana en la biblioteca del colegio, vamos de biblioteca en biblioteca, que está muy bien. A mí me parece que estas charlas quedan muy bien en las bibliotecas. Y ayer presentó este libro, que, como tiene a gala decir, es su primer libro y el último. Pero nunca se dice eso, se dice es el penúltimo, porque puede haber otro. Ampliación, segunda parte, segunda versión. Bien, entonces ayer pues también la editora Ana Gilsan estuvo hablando acerca de que Ana, aparte de ser arquitecta y doctora en arquitectura, también es una experta matemática, como vamos a poder ver ahora en el desarrollo de su conferencia, que nos va a impactar, os lo adelanto. Y en cualquier caso, pues también compone música. Y también se va a ver en la exposición que va a presentar. De ahí el título, Componer espacios y sonidos. Tenemos obra, la etapa de arquitectura ya dilatada de Ana, pues ella empezó en taller de arquitectura, que todos conocéis, y si no conocéis, pues está radicado en Barcelona y con trabajos por el mundo mundial. Ana estuvo trabajando en una primera etapa, no sé cuántos años, pero no importa, probablemente en aquella época en que en el taller de arquitectura se estaba estudiando la ciudad tridimensional, de la que va a poner ejemplos, de la que aquí en nuestra zona, en Calpe, hizo Manzanera, y Xanadu y Muralla Roja obedecen a esos estudios y esa etapa. Y en una etapa posterior hizo, Ana me comentó en un momento que era la que resolvió en el Parque de la Higuera la escenografía, la arquitectura de las fachadas que rodean el Parque de la Higuera en Benidorm. Sí. Parece como si estuviera menos publicitado. Sí. Lo pongo en comentario. Y bien, para situar la tarea de Ana, y no voy a adelantar más porque en realidad habéis venido a escuchar la explicación, la conferencia
contundente, dilatada, muy lujosa de Ana, y no habéis venido a escucharme a mí. Entonces, Ana, te doy la palabra y adelante. Muchas gracias. No. Muchas gracias, Santiago, por tu presentación. Muchísimas gracias por tu estupenda presentación. Bueno, estoy muy encantada de ir de biblioteca en biblioteca, ¿no? Hacer dobletes bibliotecarios de Ana Gil-Sanz. Que es verdad, es un ambiente muy agradable y estamos entre compañeros, entre amigos y, en fin, espero que sea algo no demasiado fachuk, como se dice en catalán valenciano. Yo como decía Santiago, voy a explicar un poco, voy a hacer unas pinceladas un poco generales sobre estas etapas vitales mías, que son vitales y profesionales, que empiezan por mi experiencia en el taller de arquitectura, que va desde el año 64 hasta el 80 aproximadamente. Luego en el 81 abro mi propio estudio en Barcelona. Heredo un estudio que tenía el taller. Había pasado el taller ya por ese estudio que está en la calle Nicaragua, en un edificio del taller de la calle Nicaragua, que tuvo un premio FAD por supuesto. Y allí trabajó hasta aproximadamente la mitad de los 90, casi el 2000, con proyectos propios, haciendo proyectos a menor escala que también mostraré. O sea, esta segunda etapa también la mostraré. Y en esta segunda etapa también hay una novedad respecto a la primera, que ya iré explicando, que es que mi conciencia me lleva a iniciar una militancia feminista a partir del 1976, cuando en Barcelona se celebra el primer Congreso Español de Feministas. Y un primer congreso feminista en España, bueno, se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona en el 1976 y allí bueno, yo exploto como descubrimiento de lo que es el feminismo y de lo que es tener conciencia feminista que yo no tenía en absoluto en mi época del taller, ¿no? Bueno, a partir del 76 empiezo a tenerla. Entonces, ahí empiezo todo un trabajo de investigación, un nuevo trabajo de investigación para ver cómo el pensamiento feminista interpreta lo que es el entorno construido. Lo mismo que yo estaba haciendo en el taller, que de hecho era interpretar o intentar encontrar ideas, encontrar soluciones, encontrar objetivos y principios y intenciones para transformar el entorno habitado, haciendo propuestas, ¿no? Junto con otros miembros del equipo. Lo mismo luego lo voy haciendo yo, empiezo a hacerlo yo a partir del año 80, cuando creo mi propio estudio y cuando me integro completamente o intento integrar, intento plasmar, intento revisar todos los principios de la arquitectura y del urbanismo, de la construcción del entorno, que me gusta más que decir urbanismo, porque el urbanismo implica todas las leyes, la legalidad, etcétera, etcétera, problemas económicos, etcétera, ¿no? Me gusta más hablar de la transformación del entorno y a partir de ahí desarrollo todo un pensamiento o toda una temática, para decirlo de alguna manera, que es lo que después en Europa hablan del género, ¿no? Hablan de ver la realidad desde otra mirada, ver la realidad desde el punto de vista de género, que es un término que viene de Europa. Yo decía ver la realidad, ver el mundo que nos rodea, ver la construcción, ver la transformación del entorno desde las mujeres, desde la mirada de las mujeres, ¿no? Desde la vida cotidiana de las mujeres. Bueno, luego lo explicaremos un poco. Y esta es una segunda gran etapa de mi vida profesional. También, en paralelo, está mi otra actividad, que es la musical, que empieza aproximadamente en el 71 y en 1971 con mi primera obra, Esclat, que está construida sobre la estructura geométrica del Walden 7. Ya lo veréis también ahí.
Y voy escribiendo obras musicales durante la década de los 70. En los 80 dejo de escribir porque al tener que crear mi propio estudio, esto me obliga a dedicarme a buscar clientela y a hacer mis proyectos con un pequeño equipo que formo. Y estoy prácticamente 8 años sin escribir ni una sola nota de música, ¿no? Después retomo la música porque ya abandono la actividad profesional, deshago mi propio equipo de producción en solitario, para decirlo de alguna manera, porque ya me meto ya directamente en lo que es la actividad de investigación sobre el tema de género aplicado a la arquitectura y a la ciudad, ¿no? Y bueno, luego ya lo veréis, que desarrollo toda una actividad junto con un equipo, un pequeño equipo de mujeres alrededor de una fundación que había en Barcelona. Y por allí se ve una producción de libros, de teoría, y hasta una guía de urbanismo que aparece en la década del 2000. Y yo os voy a intentar relatar esto con algunas diapositivas para que lo entendáis un poco mejor y espero no ser demasiado pesada, ¿no? En todo esto está la idea de mi inquietud por estas dos disciplinas, que son la arquitectura, para poner un nombre genérico, ¿no? La arquitectura y la música. Y mucha gente me pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo puedes hacer arquitectura y música al mismo tiempo, paralelamente y tal? ¿Cómo es posible si son dos cosas tan distintas? Yo les digo, no son tan distintas. Para mí la arquitectura y la música son lo mismo, porque las veo desde un punto de vista abstracto, las veo desde un punto de vista formal. Entonces, para mí, pues, es lo mismo ordenar volúmenes materiales en el espacio que ordenar elementos sonoros en el tiempo. Son dos formas de ordenar. Una se ordena en el espacio y la otra se ordena en el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí se une la arquitectura y la música. O sea, no las uno tanto como hacen otras personas, otros arquitectos o diseñadores de espacios musicales, porque mucha gente se cree que es porque yo hago espacios musicales, no hago auditoriums, por ejemplo, y cosas de estas, ¿no? Me dedico a investigar sobre espacios que suenen, ¿no? De alguna manera. No es esto, no me dedico a esto. Es precioso también como actividad, pero no es esto. Yo es más bien uno, lo que es la disciplina musical con la arquitectónica, en este nivel más de la abstracción, ¿no? Del pensamiento. Y si me permitís, os voy a leer un poco de rollo que tengo aquí escrito sobre ese tema, ¿no? De la relación entre la música y la arquitectura. Siempre me ha interesado. Un pequeño stop. ¿Va bien? Vale. Siempre me ha interesado la música como una de las artes que pone en relación la emoción intelectual con la sensible. La música se construye con recursos que surgen del pensamiento, de la inteligencia, de la propia manera de ser de los sonidos, de la descripción física o matemática de la naturaleza o de los fenómenos físicos del mundo en el que vivimos. La música es materia sonora, ordenación de sonidos y silencios en el espacio-tiempo, que como juego de llenos y vacíos en una trama espacio-temporal abstracta, se asemeja al juego de volúmenes en el espacio tridimensional de las arquitecturas que configuran el entorno de nuestras ciudades. Pero también la música actúa como un demiurgo que pone en relación estructuras formales efímeras con emociones humanas. Es el arte de ordenar las vibraciones de la energía que mediante la estimulación de ciertos objetos, cuerdas, tubos u otros, se transmite a las personas que escuchan, ¿no? Siempre he entendido la creación artística como una manifestación de la inteligencia, al mismo tiempo que una expresión de experiencias vitales. Y en mi caso, además, con la ilusión añadida de contribuir a los cambios sociales, al progreso o a la mejora de la condición humana. Es decir, hay muchos músicos que juegan con sonidos o arquitectos que juegan con formas, como una diversión casi infantil, diría yo, ¿no? En mi caso, siempre está detrás una intención sociopolítica, cultural, que es la de mejorar la condición humana, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Por deseo de conocimiento, por el placer de los juegos de pensamiento, he utilizado en mis investigaciones y en la creación, tanto en arquitectura como en música, aquellos recursos conceptuales clásicos, tales como las matemáticas o la lógica. En mi trabajo, tanto en arquitectura como en música, he adoptado procedimientos y estructuras tomadas de la lógica formal, de la teoría de conjuntos, de las funciones recursivas, de la teoría de la probabilidad y en general de la matemática al caracterizarse esta por el estudio de estructuras formales. Los sistemas generativos son capaces de producir muchos tipos de estructuras formales de un modo automático. Entonces, el diseño arquitectónico no será un mero acto gestual, sino que se convertirá en la búsqueda y elección de aquellas configuraciones que puedan adaptarse a los objetivos y requisitos del proyecto y por aproximaciones sucesivas mediante pruebas de verificación con la realidad, con los clientes, los habitantes, los problemas económicos, los problemas legales, etcétera, llegar a determinar las más adecuadas a una posterior elaboración. Estos sistemas generativos los he aplicado tanto en arquitectura como en la composición musical, especialmente desde que trabajo con los procesos informáticos. Hoy se habla de inteligencia artificial, hoy día sería todo con inteligencia artificial. Yo empecé a utilizar la inteligencia artificial, porque no se llamaba así, pero ya lo era, cuando entró el computer, el personal computer, en música, sobre todo, en la década de los 90, ¿no? Ya utilizábamos procesos informáticos y hacíamos lo que se llama computer music, ¿no? Aunque la composición musical me ofrece un mayor grado de libertad, por lo tanto, una mayor posibilidad de creación artística con muchas menos ataduras o condicionantes. Pienso que la música puede utilizar elementos arquitectónicos o plásticos para construir mundos sonoros o paisajes interiores. La música se escucha en el tiempo, pero se visualiza fuera del tiempo, y también la pintura, la escultura o la arquitectura, aunque puedan construir una imagen mental, también se pueden mirar en un recorrido temporal de un lado a otro o de arriba a abajo. Cuando se mira un cuadro, cuando te acercas al cuadro, puedes, en realidad lo que haces, aunque sea de una forma inconsciente, es recorrer el cuadro de un lado a otro. Tus ojos van de un lado a otro del cuadro viendo las diferentes formas que el cuadro contiene, ¿no? La música se puede pensar como una idea o una imagen que se visualiza mentalmente como una visión que se puede representar en el espacio de 2 o 3 dimensiones y que puede incorporar también el color. Algunos compositores, bueno, esto es lo de las asociaciones entre colores y sonidos, y hay toda una teoría larguísima que viene pues ya de antiguo, de la época medieval, ¿no? Como la asociación de colores, sonidos con colores, que ha sido muy teorizada, ¿no? A lo largo de la historia de la música. Y hoy día con programas de ordenador se pueden convertir colores en sonidos y sonidos en colores, ¿no? Y eso también se usa por muchos compositores para componer, para hacer sus propias obras. Estos son dos pintores que estimo muchísimo, que me han inspirado muchísimo y que son justamente dos grandes artistas que han relacionado lo que han hecho con la música, ¿no? A partir de los 60 empecé a investigar formas arquitectónicas y urbanas, que tuvo como resultado mi tesis doctoral del 72 sobre generación de formas a partir de elementos modulares. Dentro de este equipo del taller de arquitectura que componíamos, que al principio era muy pequeño, era un equipo muy pequeño, éramos mi padre, mi hermano y yo como titulares de la empresa, y luego estaba mi primo Javier Bagué, que fue el que el que diseñó Plexus de la Manzanera, justamente el pueblecito que decíamos al principio, y después se incorporaron Manolo Núñez Janowski, más tarde Peter Hodgkinson, y más tarde y José Agustín Goytisolo también en el 66, y después ya se incorporaron otras personas y fue ampliándose el equipo, ¿no? Paralelamente trabajé en música con mi primera obra, como os decía antes, Esclat, del 71, cuyo primer tiempo y último tiempo están construidos sobre lo que explicaré después, los esquemas formales de la ciudad en el espacio. Bueno, aquí son
unos esquemas de distribución de sonidos en el plano tesituras tiempo, pero que ya en los cuales se ve mi inclinación arquitectónica, ¿no? En ellos. Y cuando se escucha, mucha gente me dice, se nota que eres arquitecta en tu música, Aquí justamente se ve un esquema que hizo una amiga musicóloga, arquitecta y musicóloga, sobre la relación que hay entre la estructura, en este caso, de la conjunto habitacional Walden 7 con SCLAT. Entonces se ve como en SCLAT hay unos grupos de sonidos que se mueven en la tesitura de las alturas, ¿no? de las notas en los instrumentos y tienen entre ellas relaciones parecidas a las que tienen los grupos de módulos, en este caso en forma de escalera, que se producen en el conjunto de Walden 7. No, aquí. La geometría, voy a ir muy rápido para que veáis cómo la geometría y la matemática han sido el común denominador entre arquitectura y música desde la época de Pitágoras, ¿no? Hasta el siglo XX y hasta el siglo XXI, ¿no? Se han utilizado repetidamente recursos, tanto en arquitectura como en música, que son los mismos, que son iguales. Esto lo explica muy bien Xenakis en un libro que escribe que se llama Musique Architecture, que yo traduzco al catalán en los años 70, está traducido al catalán. Música, arquitectura. Podemos citar desde los inicios, como decía, en el siglo VI, a Pitágoras, que desarrolló esta teoría de la división de la cuerda en intervalos de octava, de quinta y de cuarta, según las longitudes de las cuerdas, ¿no? Hay un sistema de proporciones. Posteriormente, se ve cómo este sistema de proporciones da lugar a lo que se llamará la serie de Fibonacci, que es un proceso recursivo de utilizar el segmento áureo varias veces y va creando esta espiral, la espiral logarítmica que se llama de la serie de Fibonacci. Entonces, esta serie, bueno, aquí muestro unas imágenes de la propia fachada del Partenón con la divina proporción y la serie de Fibonacci, cómo se desarrolla. La serie de Fibonacci, bueno, que ya está ampliamente ilustrada en miles de textos, ¿no? A mí me gusta particularmente el de Matila Gica porque lo explica muy bien y es muy didáctico. Estas series y estas formas geométricas se ven en la naturaleza, o sea, la naturaleza está llena de formas como estas, y esto lo explica muy bien Hermann Weyl, que es un colaborador bueno, es igual, que explica en un tratado que tiene que se llama Symmetry, explica, narra, cuenta y además lista, como si dijéramos, relaciona muchas simetrías, muchas reglas geométricas que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo, aquí está la serie de Fibonacci, que la tenemos tanto en caracoles como en la flor del girasol, como en una galaxia, ¿no? En la galaxia, las galaxias del universo. Sigo mostrando cómo los órdenes griegos dan cuenta de todas estas relaciones matemáticas y hacemos un salto, porque durante la época medieval esto sigue, pero hacemos un salto al siglo XX con el gran maestro Le Corbusier, en el cual se inventa esta relación proporcional entre medidas relacionadas con el ser humano hombre, que él llama el modulor.
Y Xenakis, que estuvo trabajando con él más de 10 años, aprendió de él este sistema riguroso de proporciones que él aplicaba a toda su arquitectura, que es un sistema aplicable totalmente a la música. Xenakis lo aplicó a la música y fue a parar a esto. Es decir, fue el autor, aunque fue atribuido a Le Corbusier durante muchos años, pero el autor real del pabellón Philips del 58, de la exposición internacional de Bruselas del 58, el autor verdadero es Xenakis. Y Le Corbusier lo reconoce años después de haberse ido Xenakis de su despacho, que también lo plantó, y seguía diciendo que el pabellón Philips era suyo, ¿no? Entonces Xenakis dijo, esto no es verdad, es mío, y le tuvo que obligar a reconocer públicamente, que ya, entonces ya se dijo en los libros que el pabellón Philips lo esbozó Le Corbusier en unos esbozos muy rudimentarios, pero la idea es de Xenakis, y además es la aplicación de su primera obra, Metastasis, que es una geometría hecha con glisandos de cuerdas, y estos glisandos de cuerdas que en los gráficos producen unos hiperboloides, unos paraboloides, unos conoides, etc. Estas formas geométricas, él las aplica en la concepción del pabellón Philips. Y otra aplicación de conceptos matemáticos de Xenakis están en la fachada del convento de la Tourette, también hecho en colaboración con Le Corbusier. Aquí aplica unas proporciones que son más complejas porque están relacionadas con teorías de la probabilidad. O sea, que hace aberturas en las ventanas de diferentes tamaños, pero con series que ya no son proporcionales, ya son aleatorias. Entonces entra la luz, todo para estudiar la entrada de la luz dentro del espacio, y entra la luz de una forma como muy diversa, y da una sensación muy mágica. Por eso la iglesia del convento de la Tourette tiene da esta sensación muy mágica, ¿no? Ahora ya Le Corbusier tiene una faceta, un aspecto súper interesante con todas sus teorías del modulor, y también como pintor, que lo considero un enorme pintor, pero mirándolo con ojos del feminismo, con mirada de las mujeres, ya se le ven otra problemática, ¿no? Y es que tiene una concepción de la ciudad que es absolutamente androcéntrica. La concepción de la ciudad de Le Corbusier es la idea original que nos hace pensar al taller de arquitectura, sin tener todavía la conciencia de que era una mirada del pensamiento, desde el pensamiento feminista. No había esta conciencia. Esta es una foto, es una composición posterior, cuando yo ya leo la ciudad desde un punto de vista feminista, pero sin tener esta idea todavía en el taller de arquitectura, el grupo que estábamos, nos dábamos cuenta de que toda esta concepción urbanística de Le Corbusier de hacer polígono, que acaba generando estos polígonos que hay en todas las ampliaciones de las ciudades, es tremenda, ¿no? Es totalmente inhumana, es impersonal, es considerar a las personas como robots, como dicen los franceses, métro de boulot, ¿no? Son individuos que van al trabajo y vuelven del trabajo, y no se atiende a ningún otro principio, ningún otro valor, ninguna otra cualidad en la vida que no sea la de las funciones robóticas que un ser humano, en este caso de Le Corbusier, hombre, realiza durante todo el día, ¿no? Son principios higienistas que fueron elaborados en la Conferencia Internacional de Arquitectura de Atenas, llamada CIAM, en el 33, y que generan una mentalidad en la disciplina urbanística que perdura hasta hoy día. O sea, son
son modos de ver la ciudad que van generando todas unas teorías sobre cómo urbanizar las ciudades que perduran hasta hoy día en muchas mentalidades, ¿no? ¿Qué intentamos hacer desde el taller de arquitectura? La crítica era que, claro, este urbanismo o esta concepción del crecimiento de las ciudades de esta forma, como digo, robótica, haciendo cajas de zapatos, ¿no?, para meter a las familias que venían del campo a la ciudad y hacerlas vivir ahí, dar muy rápidamente vivienda a mucha gente, conducía a barrios totalmente impersonales, deshumanizados, como por ejemplo, bueno, aquí traigo una foto antigua de la avenida del Berlín Este, de la Karl Marx Allee, que está igual, parece ser que está exactamente igual, y la crítica que hacíamos al modelo del bloque y de la torre para viviendas sociales, ¿no? La idea que nos impulsa es que hay que hacer vivir a la gente en lo que llamamos el espacio vacío. Es decir, se viven en los espacios que nos rodean y que tienen tendencia a reagrupar a las personas, ¿no?, a unir a las personas, a hacer que las personas se encuentren y que desarrollen una vida en común, una vida que los relacione. Entonces, esta idea que en geometría se plasmaría por este esquema, que es uno de los millones de esquemas que puede haber. En este caso me hizo gracia encontrar una composición de piezas de cerámicas, ¿no?, para un suelo, en este caso, que es esta idea de que no hay ningún espacio baldío, no hay ningún espacio residual, que todos los espacios pueden ser útiles, pueden servir para algo, ¿no? Generar vida urbana alrededor de espacios vacíos como espacios comunitarios. El inicio de todo este pensamiento es hacia los años 64, 63, 64, cuando llega este encargo de construir muchas viviendas en el barrio Gaudí de Reus. Entonces, yo me encargo de encontrar esta geometría que está basada en un módulo, en este caso es un módulo plano, y es un módulo estructural, son 4 pilares que forman una forma cuadrada, un cuadrado, y que este cuadrado es una parte de una vivienda y que creo que eran 3 viviendas, 3 cuadrados y medio componían la vivienda. Eran viviendas pequeñas, pero que nos pedían, porque era vivienda social, para una operación de vivienda de protección oficial que se tenía que hacer en Reus, como ampliación de la ciudad de Reus al otro lado de la vía de tren. Entonces, este esquema sale de la intención de romper el bloque, es decir, ¿qué se puede hacer? Y eso, a principio, es decir, tenemos esta idea de que no se puede seguir haciendo bloques, no se puede seguir proponiendo cajas de zapatos a las familias obreras, y cómo hacemos para romper el bloque. Entonces, la idea era, a partir de esta idea del espacio vacío, crear espacios vacíos, pero que fueran rodeados de estas viviendas, y que en esta forma de concebir esto ya se rompía el bloque. Es decir, es como si coges un paralelepípedo, y lo inflas por dentro como si fuera una pelota de goma y le creas un espacio en medio, ¿no? O sea, la idea de hacer todas las viviendas alrededor de un espacio que agrupe la gente que vive en estas viviendas. Entonces, que es el patio, que de hecho es volver a la concepción de las casas patio, pero las casas patio no una sola casa patio, sino muchas casas alrededor de las cuales, en el centro de las cuales haya un patio comunitario, ¿no? Un patio comunitario que además luego a este espacio yo lo califiqué como un espacio intermedio, porque es ese espacio donde la gente se puede encontrar y que es un espacio seguro, que es un espacio, es el intermedio entre el espacio íntimo de la vivienda y el espacio
colectivo de la calle con los medios de transporte y todo esto, ¿no? Que es un espacio inseguro, duro, difícil, etc. Entonces, este espacio que puedes encontrar con la gente, pero que no estás con coches, con tranvías y con autobuses, ¿no? Que te pueden chafar. Este espacio más seguro. Aquí hay todo ya un estudio geométrico de generación de formas a partir de este elemento, no sé, este elemento vivienda, que tenemos una vivienda que la llamamos normal y otra vivienda que la llamamos girada, porque es esta idea de sobreponer, no sé si está en algún sitio, sobreponer un piso en lugar de sobre... ¿Qué pasa? Que el bloque es bloque, el bloque para el epipédico es bloque porque tienes una planta, un esquema en planta y le pones otro esquema igual encima, otro igual encima, otro igual encima y entonces tienes el bloque de X plantas, ¿no? Tienes un bloque como un pastel, ¿no? La idea esta era una idea muy intuitiva de decir, en lugar de poner una planta encima de otra y tener este rascacielos, ¿no? Este bloque que sube para arriba, girar la planta, decíamos girarla, la girábamos, era una manera muy intuitiva de decir, hacemos un ángulo en la punta, la planta de arriba, esta es la planta de arriba, la planta C de la derecha es la planta de arriba de la planta de la izquierda, haciendo un ángulo, cortándolo así en ángulo, además creas una terraza, es decir, aquí se forma una terracita usando el techo del trozo que le quitas a la vivienda de arriba, ¿no? Y así tienes este aspecto, que es ya un aspecto de rotura total del bloque, ¿no? Del bloque monolítico, ¿no? Estuvimos muchos años haciendo diferentes proyectos en este sentido y este es un trabajo que sale del Laboratorio de Matemática Aplicada a la Arquitectura de la Facultad de Valencia, de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de Valencia, que se dedicaron a investigar los módulos que hoy he usado el taller en sus diferentes proyectos de arquitectura modular, ¿no? Y aquí se ven 10 módulos distintos empleados en los diferentes proyectos. Van desde el barrio Gaudí hasta la Petite Catedral, que es este proyecto para París, que no se llegó a hacer porque los franceses no lo entendieron. Los principios básicos, el por qué nos vamos a este tipo de procedimientos o de procesos de composición arquitectónica. Bueno, es para, ya he dicho el por qué, ya lo he dicho, es para romper el bloque fundamentalmente y crear otro tipo de barrios más habitables. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de un elemento básico, que es el elemento habitable, que es el elemento que encierra la vida de una sola persona o de dos personas, que en el caso del Walden, por ejemplo, es un cubo. Le aplicamos una serie de leyes matemáticas que les llamamos isometrías, porque es que son, en definitiva, son simetrías, son reflexiones especulares, como explicaba un poco ayer. La ley más sencilla es esta, luego hay otras leyes que son en espiral, etcétera, ¿no? Que ya ahora vendrá. Con estos elementos básicos, aplicando estas leyes, se forman conjuntos de elementos y todos estos conjuntos tienen que estar naturalmente soportados, aguantados, para ser reales, se tienen que aguantar por una estructura generalmente de pilares y jácenas y de redes de fluidos que también tienen que ir a parar las distintas viviendas, ¿no? Tiene que haber el elemento constructivo. Isometrías en la naturaleza, como hemos visto antes, hay muchísimas. El espacio elemental del que partimos es este elemento más o menos cúbico, y las leyes que le aplicamos a este elemento cúbico para que vaya generando estos tejidos modulares en el espacio son estas 6. En matemáticas se llaman movimientos rígidos en el espacio euclídeo. Bueno, hay 3 movimientos que conservan la orientación y 3 movimientos que invierten la orientación. Es muy intuitivo todo, la traslación,
la rotación alrededor de un eje, el movimiento helicoidal, que luego veremos en ejemplos. Los que invierten la orientación son la simetría respecto a un plano, la reflexión más traslación y la reflexión rotatoria. Todos estos movimientos los hemos ido aplicando en la realidad y han acabado por ser edificios y complejos reales, ¿no? Este es uno de los primeros que hicimos en San Pedro de Ribas, que se llama, lo llamamos el Castillo de Kafka, pero en realidad se llama el Apart-Hotel El Castell, en Valpineda. Y aquí lo veis, maqueta como un elemento cúbico con un elemento adjunto que puede ser, en este caso eran o terrazas, espacios terraza o espacios mini cocinas, porque eran apartamentos turísticos. Es el primer ejercicio que hicimos. Y esto acaba en este edificio que desgraciadamente ahora lo han pintado los propietarios, es un hotel. Pero se convirtió se deshizo lo del hotel, vendieron los módulos, yo creo que era una comunidad. Y la han pintado, estuvo pintada de blanco, ahora está pintada de crema, no será ni de cambiado de los colores. Y este color ha desaparecido, por desgracia. Este era un color que se mimetizaba completamente con el color de los olivos, porque era un monte con muchos olivos, ¿no? Bueno, y aquí es otro ejemplo que también es con la misma idea de crecimiento en espiral alrededor de un eje, que es el eje de comunicaciones, que en este caso también trabajamos con la imagen, ¿no? La imagen del elemento edificio que dialogara con la imagen del peñón en Calpe, ¿no? Aquí hay algunas vistas. Luego tenemos la muralla roja, que todo esto son experimentos que íbamos haciendo estos eran como juegos, pero juegos muy intencionados para ir haciendo pruebas de cómo se podía llegar a construir barrios habitables. Estos eran ejemplos para turistas, ¿no? para ser usados como uso turístico, pero nuestra idea era usarlo como viviendas de protección oficial, que es la demanda que había en los años 70 en aquel momento en Cataluña, ¿no? Y en España, porque el primer proyecto que hacemos es el de la ciudad. El primer proyecto ya con intención de vivienda social es este que le llamamos la ciudad en el espacio, porque ya había esta idea de ofrecer una especie de teoría de la forma que llegara a poder producir muchas viviendas sociales en territorios reducidos, porque el solar estaba a precios muy altos, ¿no? Era esta idea de ocupar el espacio en las tres dimensiones y con gran densidad de población. Sería largo de explicar todos estos movimientos que se producen en estos modelos, pero la idea es esta que os explicaba, ¿no? Que de un elemento se aplica una ley de estas geométricas y se crea un elemento mayor. Entonces se vuelve a aplicar esta ley u otra y se crea un elemento mayor. Y cada vez se toma el elemento creado como elemento y a partir de ese se crean elementos mayores. Entonces, esto se llama, en matemáticas, un proceso recursivo, que también tiene algo que ver con los fractales. Veis un poco la relación de las cosas, ¿no? Bueno, estos son esquemas de cómo queda, y estas ya es una adaptación o adecuación real a un terreno que nos concedieron en Montserrat, en el Ayuntamiento de Madrid, que después no se pudo realizar, y eso que estaba a punto de poner la primera piedra, pero no se pudo realizar porque el alcalde de Madrid era el famoso Arias Navarro. Por eso ya está dicho todo, ¿no? Este es la maqueta, una maqueta muy, muy interesante, que está muy publicitada, muy publicada en múltiples libros de arquitectura y de arte. Y una de las ideas interesantes de esta ciudad en el espacio es que las cubiertas de los módulos habitacionales, sirven de elementos circulatorios, de circulación, para ir de una vivienda a otra, ¿no? Es decir, esta idea que también existe en los pueblos del norte de África, en las casbas
Marruecos y eso, ¿no? De que habitar las cubiertas de las viviendas, ¿no? Habitarlas y circularlas, es decir, que sirvan de elementos de circulación peatonal para ir de una vivienda a la otra, para ir a tu vivienda. Con estos crecimientos modulares empezamos a imaginar posibilidades. Hoy día con el computer esto se hace muy rápidamente, se hacen centenares de formas distintas, muchas soluciones distintas, pero en aquel momento no había el personal computer, el ordenador personal, y lo hacíamos todo a mano, recortando papeles cuadriculados o haciendo maquetas con corcho, con barras de hierro y cosas así. Entonces estos son crecimientos sucesivos, como explicaba, ¿no? Aplicando este proceso recursivo y puedes llenar el espacio. Estos ya son utopías totales que se emparentan con las utopías de Archigram o de los metabolistas o de, en fin, tanta cantidad de arquitectos de ciudades utópicas que hubo en aquel momento, en los años 60 y 70, ¿no? Estas son ya formas generadas con aplicaciones informáticas por el Laboratorio de Matemáticas Aplicadas a la Arquitectura de la ETSAF de Valencia. Cogieron mi tesis doctoral, porque todo esto forma parte de mi tesis doctoral, porque mi tesis doctoral lo que hace es explicar, describir con modelos matemáticos, en este caso concretamente con matrices, describir todos estos movimientos, todas estas transformaciones. Y ellos estas matrices las ponen en un programa matemático y obtienen cantidad de formas, de configuraciones distintas. Y además pueden hacer modelos en 3D también, ¿no? A mí me vinieron un día y me regalaron el modelo Walden en 3D hecho por ellos. Lo tengo en casa, pequeñito, blanquito. Lo que os decía, la idea de utilizar los techos, los techos de los módulos inferiores para dar acceso a los módulos superiores, ¿no? Aquí se ve el esquema en el caso del proyecto de Walden 7. Y aquí rápidamente ver cómo esta geometría va generando de un módulo, salen 4 y este lo llamamos el elemento escalera. De este elemento escalera, aplicándole las simetrías horizontales y verticales, van saliendo elementos de doble escalera en diferentes formas, y aquí ya se va repitiendo, se va doblando, cada elemento se va doblando a su vez, y entonces ya se van creando las formas básicas que luego formarán parte de los cuatro patios de la primera fase de Walden 7, que es esto, ¿no? Los 4 patios de Walden 7 en esquemas absolutamente... espérate, que me ha cogido todo de golpe. Aquí. Aquí. Bueno, aquí se ve en la derecha se ve la formación, ¿no?, de los distintos elementos, tal como se van repitiendo, y abajo está la planta de estos elementos modulares cúbicos que forman el Walden 7. Otras posibilidades, o sea, esto, claro, lo que decía antes, ¿no?, metido en un programa matemático, pues puede generar muchas cosas. Nosotros lo hacíamos a mano y generábamos diferentes tipos de espacios urbanos. Estos son modelos que están en mi tesis doctoral. Y estos son modelos desarrollados en el Laboratorio de Matemáticas de la Escuela de Valencia. Esta es la maqueta original de cómo tenía que ser todo el proyecto de Walden 7. Había el núcleo principal, que es el de la derecha, y luego había 2 núcleos más y 2 elementos en forma de arco que formaban 2 calles. El arco era muy interesante porque si el arco no se junta del todo, creas un elemento de luz arriba, ¿no? Creas como una calle de una ciudad del norte de África, ¿no? Estas calles como semicubiertas.
en territorios de mucho calor, podía ser una fórmula muy interesante. Claro, cada una de estas formas, de estas soluciones que nos iban saliendo, claro, las sometíamos a todos los inputs, ¿no? Para que fueran habitables, y fueran vivibles, y fueran interesantes de construir, ¿no? Pues claro, esto sería muy largo ahora de explicar, pero están todas pasadas por los filtros de todas las consideraciones de tipo, pues desde constructivo, de uso, etcétera, etcétera, de soleamiento, de ventilación, en todas las consideraciones tradicionales para que un edificio llegue a ser un edificio habitable, ¿no? En el caso de edificios. En el caso de barrios, lo mismo. Paso rápido algunas. Esto está tan publicado que únicamente para recordar, ¿no? Esto, aquí quiero explicar cómo retomo la idea de la importancia del vacío, en las tramas urbanas, porque aquí ya hay ideas del pensamiento feminista de que en una ciudad tiene que haber espacios de uso comunitario, pero desprovistos, o sea, vacíos de movilidad, o sea, que la movilidad vaya por unas redes y que las personas vayan por otras redes, ¿no? Un poco nos guía en esto el plan Sardá, que yo encuentro un plan absolutamente fantástico, genial, visionario de mitades del siglo XIX. Y yo lo explico siempre como un modelo óptimo de cómo deberían de ser las ciudades, ¿no? Los barrios, porque él concebía estas ciudades con manzanas cerradas, es decir, dotaba el espacio vacío, concebía unos volúmenes alrededor de este espacio vacío, que era el espacio comunitario, generalmente ajardinado, y este espacio de uso de los habitantes que vivían alrededor de este espacio. Entonces él concebía unas mallas por donde pasaban los carruajes, que después fueron los coches, y después otras mallas, otras tramas por donde pasaban los peatones, y los peatones podían ir del interior de una manzana a otro interior de manzana, atravesando el volumen edificado por en medio, ¿no? Este modelo, que es un modelo que yo reivindico desde el pensamiento de una ciudad habitable, ¿no? Es el que intento trabajar a partir de la Isla Walden, que ya es la primera vez que intentamos que este espacio, por lo menos, lo que no conseguimos que el ayuntamiento nos dejara hacer el resto de la urbanización del Walden 7, no lo entendieron, no lo entendieron en absoluto, pero sí conseguimos que el concepto de dejar este espacio vacío fuera de toda movilidad, esta idea fuera conservada, la conservaran. Entonces, trazaron esta forma de U, esta U, como final de esta gran manzana, y encargaron cada elemento a un arquitecto diferente por concurso, pero son todas viviendas sociales. Son viviendas sociales alrededor de este patio, de este espacio vacío, y este espacio está muy utilizado y muy concurrido. Bueno, entonces esto dio lugar a diferentes proyectos de investigación sobre lo que son los espacios vacíos. Aquí se ve un poco más otros ensayos de crear espacios vacíos y jugar con estos espacios vacíos para componer, en este caso, un trozo de barrio. Esto podía haber sido, no fue, una ampliación del pueblo de Montcada i Reixac, en las afueras de Barcelona. Era una extensión, era un barrio de viviendas de diferentes categorías, pero que tampoco llegó a desarrollarse. Ya pasamos ya rápidamente a otras facetas, como decía, de mi actividad paralela a estas cosas. Que, bueno, paralela no, que empieza en el 1980 con investigaciones sobre el pensamiento feminista aplicado a la arquitectura y al urbanismo y a la creación de ciudades, ¿no? Pues estas son publicaciones que salen en diferentes épocas. La primera, Las mujeres y la ciudad, es un trabajo
hecho con un pequeño equipo de la Fundación Maribel Capmany de Barcelona, con financiación europea, del cuarto plan de igualdad de Europa, y hacemos todo un trabajo que dura varios años con talleres con participación de mujeres en diferentes barrios de Cataluña, de Barcelona, de Cataluña, en Madrid, hicimos bastantes cosas, y hicimos también algún ensayo en el extranjero, en alguna ciudad, en una ciudad alemana, y se publicó este opúsculo, Las mujeres y la ciudad, que todavía hoy es utilizado y es reivindicado y citado por las mujeres que se dedican a la arquitectura de género, ¿no? Y el urbanismo de género. Luego hay otras publicaciones, dos publicaciones teóricas sobre el género en la arquitectura y el urbanismo, y la segunda es una guía que a mí me gusta mucho, bueno, es muy interesante y siempre lo recomiendo, porque ya es una guía muy real de cómo aplicar los criterios de género, que además son criterios que yo los enumero, los cito, los explico. Hay una lista en cada uno de los niveles sobre cuáles son los criterios que hay que aplicar para que una planificación esté hecha con criterios de género, ¿no? Y después, al margen de esto, paralelamente, mi vida musical ya también funciona por otros, ¿no? Por otros caminos, y voy haciendo una investigación personal alrededor de la genealogía de las compositoras. O sea, yo me pregunto cómo es posible de que yo sea la primera compositora del mundo mundial. Esto no puede ser. Tiene que haber habido más compositores en la historia. Yo conocí a un par de colegas de Barcelona, chicas, que también se dedicaban a la composición, pero no sabía, a mí nadie me había explicado que había grandes mujeres compositoras en la historia de la música, y me dedico durante varios años a viaje que iba a las casas de discos a buscar si había obras de mujeres, y ahí empecé a tener una colección de nombres de mujeres, y al final, en el año 15, en el año 14, una amiga editora me dijo, ¿por qué no? Toda esta sabiduría que tú has ido acumulando sobre mujeres compositoras, además había alcanzado casi 150 discos de compositoras, CDs, me dice, ¿por qué no haces un libro sobre la creación de las mujeres compositoras en la historia? Y dije, vale, de acuerdo, porque estaba haciendo una colección sobre las mujeres en la literatura, las mujeres en fin, de diferentes disciplinas, ¿no? Es toda una colección, Aresta se llama, Aresta Editorial, y a mí me tocó hacer las compositoras. Entonces hice este libro que se llama Los sonidos del silencio, ¿no? Una historia de la creación musical de las mujeres. Esta es otra actividad, la de la escritura. Las actividades estas sobre género y vivienda y género y ciudad tuvieron sus frutos, hoy día tienen unos frutos bastante importantes, ¿no? Pero entonces tuvieron ya sus frutos. En el 99 hubo un primer congreso de mujeres en Barcelona. Bueno, esto está escrito en todos los idiomas del mundo mundial, y lo veis, pues, hay diapositivas que las pongo en castellano, otras en inglés, otras en catalán. Bueno, perdonad por el lío, ¿no? De idiomas, pero es que las he sacado de diferentes de diferentes conferencias. Entonces, conseguimos que hubiera un primer congreso de mujeres en Barcelona en 1929, en la cual estuvo Joan Clos prometiendo que sí, en fin, que se crearía un Consell de Dones, que se creó, un Consell de Dones en Barcelona, y que este Consell de Dones pues miraría de implementar muchísimas de las normativas, de las conclusiones que salieron de este congreso. Después hubo la nueva ley de urbanismo en Barcelona y en Cataluña, y es que en el 2005 se incluyó un artículo, el artículo 69, para incluir criterios de género en los planes de urbanismo. Después, en el 2004, hubo esta ley de millora de barris, en las cuales también había una cláusula que decía que todos
todos los proyectos que se presentaran en este programa tenían que pasar por criterios de género, tenían que tener sus criterios de género incluidos. Después, en el 2007, la nueva ley del habitatge también propuso criterios de género, y lo más importante fue que entre el 2004 y el 2010 yo formé parte de un comité dentro del Instituto Català de las Donas que desarrolló 2 planes de acción y desarrollo de políticas de mujeres. Y esto fue súper interesante durante la época del tripartito en Cataluña. Voy rápido porque esto ya no nuestro tiempo, son los diferentes capítulos de los libros teóricos, ¿no? Pero mientras tanto, toda mi reflexión sobre este pensamiento, esta mirada, esta otra mirada de las mujeres sobre la ciudad, pues me llevó a establecer toda esta serie de criterios que os explicaba, que están aquí, no me da tiempo de explicar porque me he alargado mucho. Entonces, en este proyecto Antigón, por ejemplo, ya se aplican toda una serie de criterios de género en el planeamiento, sin que la otra parte del equipo se enterara. O sea, estas son cosas que yo proponía al equipo, pero el equipo no tenía ni idea de que yo estaba proponiendo criterios de género. Eso también es muy divertido y hay que decirlo. Mientras tanto, bueno, yo en mi despacho ya a partir del 81 empezaba a hacer estos proyectos pequeños, a pequeña escala, en donde intentaba meter criterios de género. Y uno, por ejemplo, es este, que yo lo encuentro muy interesante. Es una pequeña plaza en un pequeño pueblo de Cataluña que se llama Preixana, en la provincia de Lleida. Y aquí, pues esto, que yo creé un espacio público de encuentro de los vecinos de este barrio, que ya estaba bastante a las afueras de la ciudad, esta plaza, pero los principales objetivos eran estos, ¿no? Dar protagonismo a las personas que caminan, facilitar la orientación, sentir la pertinencia al espacio y delimitar contornos para que el espacio estuviera controlado, que no se fuera el espacio, no se desperdigara y no creara zonas inseguras. Esta es la plaza esta. Es un cruce de caminos transformado en un espacio público con participación ciudadana, otro elemento que he ido introduciendo poco a poco en la medida en que se nos ha permitido claro, introducir y hemos tenido la obligación además de introducir este hecho de que hay que cumplir con lo de la participación, pero es un tema que ya a mí me interesaba siempre, ¿no? Hacer proyectos con participación ciudadana. Entonces, bueno, aquí había diferentes lugares para estar las mujeres, los críos, los jóvenes, los yayus. También se ha procurado sol y sombra, agua, verde, ver y ser visto, ver y ser vista. Estos son uno de los criterios principales en cuanto a seguridad de los espacios con criterios de género, de fácil orientación, fácil lectura del espacio, etc. Todo esto estaba ahí implementado. En el espacio urbano, pues hacer salones y corredores urbanos, potenciar una cierta densidad de edificaciones controladas, sentir protección, placer, diversión, emociones. Aquí pongo una foto de Nueva York, del Brooklyn, del arreglo que han hecho de la bola del río, ¿no? De los márgenes del río en Brooklyn, que lo han convertido en un parque súper interesante. Y puse la foto porque me gustaba. Y ahí, la otra es una foto de la Illa Walden, tal como está ahora. El espacio vacío, el espacio central en el Walden, en la Illa Walden. Y el de arriba es un proyecto que hicimos para Vitoria, también todo centrado en la construcción de espacios vacíos rodeados de elementos habitacionales. Este ya es una vivienda social en Barcelona, en la cual también intenté aplicar criterios de género, pero aquí la anécdota es de que yo hacía una propuesta de vivienda en la cual la cocina se integrara con el comedor y el salón, y venía el arquitecto municipal y me trazaba con su lápiz una raya para que separara la cocina del salón y del comedor, ¿no? Que fuera un espacio diferenciado. Yo quería que no, quería criterios de género
nos llevan a que la cocina es un espacio tradicionalmente usado por las mujeres y por lo tanto siempre está en el fondo del pasillo, ¿no? Y casi no tiene ni ventanas. Y en este caso era la idea de que la cocina estuviera totalmente integrada en los espacios vitales del comedor y el salón. Pero era muy difícil de implementar esto en aquel momento en Barcelona, que eran los años 80. Todo estos son proyectos de los años 80. Aquí está el aspecto que tiene este edificio. Sobre este edificio se pueden decir muchas cosas. Ana y Elia y José Parra han explicado muy bien las características de este edificio y sus cualidades. Está expuesto en la exposición que hay ahora sobre mis obras personales en la ETSAC, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y son también el fruto de la investigación que ellas han hecho sobre mi producción personal por la beca que han tenido, la beca Lili Wright de la Fundación Mies van der Rohe, que les dieron una beca en el 22, hicieron el trabajo en el 23 y lo publicaron en el 24 y ahora está expuesto en forma de exposición ese trabajo en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, con mucha ilusión mía y muy contenta porque lo han hecho muy bien, lo han entendido muy bien. Este es un trabajo que no se llegó a hacer porque hubo encima de ese territorio, se hizo la Villa Olímpica en Barcelona. Entonces a la población gitana la dispersaron en las 100 viviendas para población gitana, para las cuales yo hice mínimos, un trabajo sobre mínimos del espacio, ¿no? Mínimo para dormir, mínimo para la cocina, el baño y una sala de comedor, ¿no? Mínimos vitales, unas casas hechas con participación. Aquí también de la población gitana del barrio del Camp de la Bota de Barcelona, muy, muy significativo porque era el Camp de la Bota, ya sabéis, ¿no? Donde se fusilaron miles de personas después de la guerra civil. Y bueno, y este es un proyecto súper interesante, apoyado por el Ayuntamiento de Barcelona, que me lo encargaron particularmente, y muy, muy estimado por la propia población gitana, que tenía los padres, ¿cómo se llaman? Los padres estos de la colonia gitana que había aquí, los tenía totalmente embobados conmigo y me hicieron visitar muchas, era un barrio de barracas, me hicieron visitar muchas barracas y bueno, nos hicimos muy amigos. Bueno, la idea del espacio intermedio, este espacio intermedio, aquí hay otros proyectos, esto es un proyecto al final, renuncié a él porque me lo quisieron cambiar, era un proyecto cerca de París, que tenía, no sé si se ve bien, era una manzana con forma rara, con una forma un poco inclinada, con esta curva, pero se creaban 3 espacios vacíos en medio, pero tratados con mucha vegetación, con agua, con fuentes, con juegos de niños y esto. Y entonces la edificación estaba un poco elevada respecto al suelo porque debajo había un aparcamiento para los coches. Entonces cambió el equipo, era un equipo bancario de estos de realización de pisos sociales, vivienda social. Y el equipo cambió, la dirección cambió y vinieron un día y dijeron que ya no querían el parking, querían que el edificio se posara en el suelo y que todos los coches se aparcaran en estos espacios vacíos, aquí en medio, parking. Entonces yo dije, yo esto no lo hago, y me renuncié al proyecto. Estaba hecho, menos mal que cobré, el proyecto lo cobré entero, pero lo que no cobré fue la dirección de obra. Yo no sé, nunca supe si lo llegaron a construir o no, pero se lo debían dar a alguien y a lo mejor lo hizo algún otro arquitecto, pero yo no quise seguir con esto. Y aquí había muchas cosas de tipo también, de tipo criterios de género, aunque ellos no se enteraron. Y uno de los criterios era esto, el crear estos espacios vacíos con funciones diversas para la población, para los habitantes, ¿no? Bueno, aquí paso rápido. Otros edificios, casi todos los que he hecho en solitario han sido para administraciones, para la administración, ¿no? Para diferentes administraciones de pueblos o de Barcelona o en Francia, algunas cosas en Francia. Esta es una escuela que al equipo NAM le gusta mucho y además a los profesores que todavía la utilizan, que la están utilizando, les gusta mucho porque está hecha alrededor de un patio central
siempre con la idea esta de espacio vacío, pero es un espacio vacío que se llena con la vida de la gente que trabaja o que en este caso aprende, ¿no? Es una escuela de enseñanzas artísticas. Este es un concurso, pero también la idea de desarrollar unos elementos construidos alrededor de un espacio vacío. Aquí era un polideportivo en un lado y en otro lado había un centro cívico, pero todo se organizaba alrededor de un espacio vacío, pero que en el otro lado se controlaba el espacio con elemento vegetal o con elemento decorativo estructural, como estas pérgolas, estos porches, como de ambulatorios, ¿no? Un poco con este estilo griego de entender el espacio comunitario. Este es un edificio para la administración de la Generalitat, para la administración de ensenyament de la Generalitat de Cataluña en Sant Feliu de Llobregat, que también es un ejercicio de unir una casa existente, una casa de Cal Notari, que es una casa de un señor que era un notario, pero había sido un más porque eran todo campos y estaba el río Llobregat al fondo, ¿no? Y eran campos del río Llobregat. Era un más donde todavía me encontré yo molinos de aceite, botas para el vino, etcétera. O sea, era un más de estos agrícola que funcionaba. Lo compró un notario, se llamó Cal Notari, y ocupó toda la parte esta de la derecha, esta casa antigua. Yo tenía que hacer una ampliación, como doblar, más que doblar la superficie con un edificio nuevo. Y bueno, esta fue la solución un poco postmodern que encontré, pero un postmodern muy humilde, muy sencillito, no era nada exagerado. Esta es la escuela, Instituto de Luc en Barcelona, también. Y este es uno de mis proyectos en donde he aplicado más los criterios de género en un espacio público, ¿no? Un espacio de movilidad, como es la estación de Renfe de la Plaza de Cataluña de Barcelona, del subsuelo. Y era una estación existente que además había sido proyectada por Poder, la estación que tenía un pasillo largo, muy angustiante. Y yo concebí este hall grande que tiene como unos 6.000 metros de superficie y hice un proyecto sobre todo muy orientado a la seguridad, porque es un lugar donde pasan 40.000, en los momentos punta pueden pasar en un día 40.000 personas. Y había que, sobre todo, vigilar el tema de la seguridad. Entonces hice unos acristalamientos para que la estación se viera muy diáfana y fuera visible, transparente de un lado a otro, ¿no? Porque la estación es grande. Entonces aquí, en la derecha, pongo los criterios, ¿no? Para garantizar seguridad, para la movilidad, para sentirse a gusto, ¿no? Que también importa, sentirse a gusto en una estación. Lugares para encontrarse, información, confort, orden y habitabilidad, para sentirse a gusto. Y estas son transparencias, conexiones, que está aquí, hay un error de escritura. Y esto es un poco de dónde veníamos del subsuelo. Me hicieron hacer toda una propuesta para organizar todo el subsuelo, pero ahí había Renfe, que dependía de Madrid, había el Ayuntamiento de Barcelona, y sí, la área metropolitana. O sea, que estaba ya 3 entidades que estaban allí y cada una intentando sacar partido de las cosas. Y al final todo acabó siendo únicamente la renovación de esta estación, ¿no? Y aquí esto este muro estaba, pero era un muro ciego, completamente ciego. O sea, de un lado a otro no se veían, ¿no? Y era este andén muy largo, totalmente ciego, y era muy angustiante. Entonces a mí se me ocurrió hacer estas oberturas, o sea, a lo Palladio, estilo un poco palladiano, metálico palladiano. Que era todo, tenía que ser todo súper, lo más barato posible, ¿no? No podía hacer un diseño sofisticado, tenía que usar el mismo cerramiento que había, cortarlo si podía, pero no podía hacer nada más. Entonces se me ocurrió hacer este arco palladiano para que hubiera transparencias. Y este es el hall central de esta estación, que es muy diáfano, y hay un estudio de iluminación también, porque no quise
poner esas tiras que en aquel momento se usaban mucho, estas tiras continuas de luz, que me parecía, de luz blanca continua, me parecía una cosa muy inhumana, muy angustiante, muy terrible, y puse una luz más cálida y además con puntos de luz. Eso era muy innovador, no lo entendían al principio, ¿no? Los promotores no lo entendían, pero lo conseguí. Fue una batalla, poner la luz esta también fue una batalla, pero para que hubiera claroscuros, ¿no? Que hubiera contrastes lumínicos y hiciera la cosa mucho más vital. Y esta es la beca, el proyecto que han hecho Ana, Elia, José y José, y aquí es, nada, 4 imágenes de cómo queda en el espacio Coderc de la ETSAP de Barcelona. La verdad es que queda muy bien, dura hasta el día 11 de abril, la quitan el 11, el 11. Quedó muy elegante. Y aquí únicamente mostrar unos esquemas, algunos esquemas, cómo yo trabajo la música, que la veo, ¿no? Como decía al principio, la veo como toda ella, la veo como fuera del tiempo, la veo como unos esquemas gráficos que generalmente contienen grupos de sonidos o contienen densidades o contienen diferentes elementos que conforman el sonido, ¿no? Pero los distribuyo en el tiempo con este tipo de esquemas. Entonces son los esquemas pertenecientes a diferentes obras, algunos para que tengáis una idea un poco de la forma de trabajar. Este es un elemento que utilizo mucho para distribuir densidades y que además funciona muy bien. Las densidades son la cantidad de notas que se tocan en un minuto, por ejemplo, ¿no? No en un minuto, en un segundo o en 2 segundos. La cantidad de notas que hay, que puede haber muchas o pueden haber pocas, ¿no? Puede ser una cosa muy lenta y con pocas notas. Pues esta curva es muy interesante para tratar las densidades de sonidos en el tiempo. ¿Va? Ahora. Bueno, y esto es la comparación en esta primera obra, SCLAD, la comparación entre la geometría del Walden y la geometría de la distribución de los sonidos en el tiempo. Otros esquemas musicales. Bueno, y esta es la obra que va a realizar Sonia Mejías y el coro delantal el domingo a las 12:30. Y esta es la obra que escribí a Sonia, que me retó, me dijo, ¿me quieres escribir una obra para mi coro? Y ella es una enorme compositora, nos queremos mucho, y hace cosas muy, muy creativas y también muy innovadoras y muy experimentales. Y en esto nos unimos en lo experimental, ¿verdad, Sonia? Y se llama Sin Cuerpo, está basada en un poema de una señora que está aquí que se llama María Cinta Montagut, es mi compañera y poeta conocida en el área hispánica, ha publicado mucho y ahora acaba de sacar su obra completa, su obra reunida, ¿no? No reunida o completa, reunida. Y esto es un poema suyo muy bonito y bueno, y esta obra la podéis escuchar, es esto. Está editada por Sonia en 4 páginas y esto lo va a cantar el coro de Lenta. Ya está. Bueno, ha llegado el momento del debate entre los asistentes. No digo todos focalizados hacia la magnífica conferencia que ha pronunciado Ana, sino que también puede ser cruzado entre los asistentes. Ya que estoy hablando, al hilo de la exposición que has hecho, ya he adelantado, porque he tenido el privilegio de verla antes, algunas cosas que se me han ido ocurriendo. En concreto, en el espacio vacío del que hablas, de las zonas comunes,
que ha sacado varias imágenes, están de uso exclusivo de los que viven en esa área, y en concreto en el Walden 7 y en Muralla Roja, la piscina está en la cubierta. Sí. Es para liberar. Bueno, en Walden 7 tiene superficie de los patios que mencionas. Sí. En Muralla Roja es más complicado cuál es la zona de uso común o no común. Es demasiado pequeño todavía. Ese proceso de disponer esa zona, piscina o gimnasio, que en definitiva también nos está recordando la unidad de habitación de Marsella, de que donde las zonas comunes, gimnasio, etcétera, guardería, está en la cubierta. ¿Lo has proyectado en algunos otros edificios o conjuntos de construcción? Es único en la muralla y en Walden 7. Sí, sí. No hay más. Y es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil de mantener en el tiempo. Cuando se envejecen los edificios, es un cálculo que por ahí se podría criticar este tipo de arquitectura, que es el mantenimiento en el tiempo. Sí, Ese es otro capítulo a desarrollar. Y las piscinas son muy caras de mantener en el tiempo, las piscinas en los tejados, son muy caras. Entonces, si el edificio es de renta limitada, del VPO, la capacidad de la gente no es como para estar arreglando continuamente piscinas en los tejados. Y ahí hay un problema. Y es uno de los problemas gordos que hemos tenido en la historia del Walden 7. Porque no hay la capacidad adquisitiva, la capacidad económica de los habitantes. Es decir, poner piscinas en VPOs, pues no es muy factible. Era un sueño, fue un sueño, pero confieso en que ha generado problemas. De buscar créditos, de buscar, ¿no?, ayudas financieras para, además de arreglar fachadas y esas cosas, pues arreglar piscinas en los tejados. Sí. En Muralla Roja. Muralla Roja no sé cómo lo han hecho, pero ellos tienen más capacidad financiera que los de Walden. No me refiero solo a la piscina, que cuando tuve ocasión de conocer 10 años atrás, estaba en agua, con lo cual estaba en servicio. Muralla Roja, el recorrerla, el margen, además que te has explicado de alguna otra composición en la que las cubiertas son cubiertas de locales o de habitaciones, entendido por habitación, del conjunto habitado de una vivienda, y son espacios comunes que se recorren para llegar a las escaleras y de las escaleras pasar otra vez a terrazas, etc. Bueno, eso está claro en Muralla Roja. Y en Muralla Roja, además, en la última planta, o la penúltima, hay un auténtico paso de ronda que recuerda la muralla medieval. No sé si ahora la sitúas. Sí, perfectamente. Que es el paso de ronda, estrecho, con su antepecho. No tiene almenas, afortunadamente. Yo te diré una cosa que te va a decepcionar mucho. Y es que con este tipo de metodología de proyectar usando elementos o cuadrados en el suelo, ¿no?, en el plano, o cúbicos en el espacio, o con otras formas de L o de T o eso, es un método tan rico, tan tremendamente rico, surgen tantas configuraciones, tantas formas, que superan la intención de los que proyectamos. O sea, va más allá
de lo que la mente humana es capaz de proyectar. Es decir, a ver si me explico, surgen cosas inesperadas y de repente puede surgir pues esa promenada, ese paseo en las alturas que parece un paseo medieval, pero surge, no está hecho a propósito, ha surgido. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, O sea, ha surgido por la combinación de estos módulos, de repente te das cuenta de que ahí hay unos módulos que se pueden unir uno con otro, pero que no lo habíamos pensado a priori. O sea, surgen después, una vez has hecho la maqueta, te das cuenta de que hay unas complejidades y unas riquezas que las aprovechas para eso, para hacer un paseo o para... lo que explicas tú en tu artículo, que hay de repente hay ese muro, esa pared que cierra el módulo de planta, ¿no? de esa T, no es una T, es una cruz. De esa cruz hay un módulo que los elementos, las paredes que cierran el módulo sobresalen y quedan, y ya pues hay un agujero y se crea como una ventana a la nada. O sea, entre aire y una ventana que da aire con aire, o sea, nada con nada. Pero es un hueco. Y eso, porque de repente vemos que ese elemento se puede alargar y podemos hacer esta especie de escenografía que crea unos espacios que no estaban previstos al principio, ¿no? Pero que surgen con el movimiento de estos módulos, con esta composición de estos módulos. Y esta es la riqueza justamente de trabajar con estos procesos matemáticos. O sea, que van más allá de lo que la mente del proyectista o de la proyectista puede llegar a imaginar. En música pasa lo mismo. En música yo trabajo con unos programas que hay un lenguaje muy interesante que se llama Max MSP, que utilizamos muchísimos compositores, y es un lenguaje que tú puedes hacerte tus propios mecanismos, tus propias inteligencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Unes unas cosas y tal, y te haces tu propio motor generativo esta vez no es de formas, es de formas de notas, de sonidos, ¿no? Entonces, son unos mecanismos, unos motores tan potentes que son capaces de crear unas cantidades de formas que tu imaginación no puede crear tantas formas, es imposible. Entonces, claro, esta es la riqueza de trabajar con un computador, con un ordenador. Y es que vas teniendo formas y formas y formas, entonces trabajas de una manera diferente. En lugar de tener un papel en blanco y un lápiz, decir, ¿por dónde empiezo? ¿No? Aquí pongo el comedor, aquí la cocina y aquí el baño y tal, y vas sumando espacios. Es al revés, o sea, tienes un mecanismo que te genera formas. Entonces es al revés, cuando tengo muchas formas y ves cuál es la que me interesa utilizar, cuál cojo, cuál tomo. Trabajas por selección, por elección, escoges las formas de un abanico de formas que te ha generado la inteligencia artificial. ¿Ves? En el caso de vuestros inicios, la inteligencia humana. Sí, No, sí, bueno, pero no, era de todos modos un proceso matemático. Muy bien. Esta es la... Tengo otra pregunta para luego y no quiero acaparar si hay preguntas entre los asistentes. Ajá. Has hablado del edificio que era como que se magnetizaba con los olivos, Sí, pero por ejemplo yo en la visita que hice a Raya Roja, conocía la forma de revistas, pero una vez allí lo que me volvió loca fue la luz y el color, entiendo, sí. ¿no? Sí. Y esa parte también la trabajabas tú en No. música, lo visualizas con color. No, esta parte es muy importante, es una parte muy importante, sí. Esta parte, en este caso, de esta etapa del taller, la que trabajaba el color era Serena Vergano, que era pintora en aquel momento. Era actriz y pintora. Sí, no, es que hemos sido gente extraña. Era actriz y pintora, era así, tenía una vena artística muy, muy grande, porque también escribía. Sí. Y ella era la encargada de trabajar el tema del color. Y bueno, luego lo tratábamos en grupo, ¿eh? Es decir, era el típico trabajo del grupo,
es que cada uno desarrolla la especialidad por la que está más dotado y dotada, ¿eh? Pero luego te juntas y lo explicas en grupo y las demás personas del grupo dicen, ¿no? Entonces hay como un brainstorming continuo cuando trabajas con el grupo en las sesiones grupales, pero en las sesiones individuales cada uno trabaja lo suyo, su tema. Y la que se encargaba de buscar el tema, de investigar el tema de colores era Selena Vergano, sí. Yo la reivindico mucho, no se dice esto en los artículos, pero realmente no se, en las publicaciones no se habla de los colores que trata la Selena Vergano. Y es ella la que trataba los colores. Ajá. Entonces en tu música tampoco la trabajas desde el color. Lo has mencionado que No, la ves más en el no tanto, no tanto. A veces sí, ¿eh? Pues depende de las obras. Depende mucho de las obras. Tengo una electrónica que la hice con un amigo pintor, pero claro, es que es un amigo pintor que hacía una propuesta con una también muy experimental, unas cosas que colgaban del techo y eran unas bolas de colores. Era todo un trabajo de interpretar el territorio con unos colores y tal. Y entonces yo hice una pieza basada en estos colores, pero ya era a propósito para hacer una pieza fundada en su propuesta de colores. Entonces sí. Pero si no, normalmente, bueno, en música se habla de colores, hay colores en la música, porque son ambientes musicales que te puedes relacionar con un color. Y hay compositores que han trabajado esto, ¿no? Que han escrito piezas para colores o inspirados en colores y que quieren representar colores con los sonidos. Hay una relación enorme entre sonidos y colores. ¿Verdad, Sonia? Yo también destacaría el color en el Golden que fui contigo Sí, al edificio y me quedé loca con el interior turquesa, por favor. sí, sí. Que da una sensación de estar como bajo el agua. Eso es Marrakech. Eso viene de Marrakech, de los azules de Marrakech. Que es este azul que es verdoso, es turquesa. Sí, es azul verdoso. Es que según cómo le da la luz lo ves verde, según cómo le da la luz lo ves azul. Con Sí, el rojo de la piedra sí, y el turquesa dentro. sí. Esto ya corresponde, dijéramos, a la parte escenográfica del diseño, ¿no? Pero es muy importante, sí. Esto da para todas las explicaciones. Ujú. Sí. Y en estos espacios que comentabas al principio, que son espacios abiertos, que hacen un poco de transición entre el espacio más privado de la casa hacia el espacio más público, que es el de la calle o la plaza, etcétera, que son como espacios exteriores, pero que hacen la transición suave, ¿no? Sí. De la parte más privada a la parte pública, ¿no? Sí. Que establece ahí como una especie de transición suave. Ujú. Yo me preguntaba, ¿qué tal? O sea, ¿cómo los vives ahora mismo? O sea, porque son espacios muy teóricos que además sirven de escenario colectivo, pues, de lugar donde se encuentra la gente, los vecinos de las agrupaciones residenciales. Sí. Y me preguntaba qué tal el uso real, o sea, si verdaderamente tú de hecho resides en el Walden. Sí. Me preguntaba si realmente la gente los usa, o si a lo mejor los semipúblicos se utilizan más, o esos que están más vinculados con la vivienda, a lo mejor la gente directamente se saca su sitio, que eso se ve en la muralla roja, por ejemplo, ¿no? Y en el Walden Cómo la también. gente se saca su sitio. En el Walden también, sí. También, ¿no? Sí. Se apropia, la gente se apropia de esos calles, que les llamamos calles, y hay algunos que tienen unas barandillas que son paralelas a la fachada, pero de repente la barandilla hace así, hace un gesto, porque corresponde al balcón de abajo, es la terminación de los balcones que están añadidos
en el piso de abajo. Entonces la barandilla sigue, hace este mismo gesto, entonces ahí se amplía la calle y queda como una mini plazoleta. Y ahí la gente se saca su mesita y sus 2 sillas y su cenicero, fuma, por ejemplo, el que es fumador, pues fuma ahí, o los niños juegan o juegan. Y en verano, cuando empieza el buen tiempo, ya hay auténticas actividades. Y hay lugares en donde hay, por ejemplo, 4 salidas de vivienda, 4 puertas, y dan a un mismo espacio. Y hay un caso en el Walden 7 que son amigos. Entonces allí montan unas juergas. Sí, tienen una mesa afuera y sillas y cenan juntos y hacen juergas y eso. Eso tiene un doble un problema, y es que entonces los vecinos se quejan porque hay ruidos y no sé qué. Tiene un poco de problema. Pero esto, claro. Pero son espacios que varían mucho de uno a otro, porque hay estos que son más pequeños y luego hay los espacios más grandes donde se han hecho durante mucho tiempo actividades, muchísimas actividades. Se han hecho conciertos, lecturas de poesía, conciertos de jazz, conciertos de música experimental, teatro. Se ha hecho de todo. Las caramellas, se ha hecho de todo. Fiestas populares, se ha hecho de todo, hasta cenas, hasta colectivas, se ha hecho un poco de todo. Depende un poco bueno, ahora se hace menos, la sociedad ha cambiado. Esto es una crítica que hacemos mucho nosotras. La sociedad ha cambiado porque se ha vuelto muy individual, sí, se ha vuelto muy individualista. Y entonces se dejó de hacer y con la pandemia se dejó de hacer del todo, porque con la pandemia la gente no se podía juntar. Pero en cambio con la pandemia, lo que sí, por ejemplo, en el caso del Walden, supongo que en la muralla pasó lo mismo, podía pasar lo mismo, fue estupendo. El Walden es un edificio, Walden 7, genial para pandemias, porque como que hay tanta circulación a distintos niveles, pues la gente paseaba por las calles, con su mascarilla, pero paseaba por las calles. Si se cruzaban, pues adiós, adiós, ¿no? Madres con niños, y en fin. Ahí fue el esbarjo, ¿no? Fue la salida de las viviendas, y algunas que no dejan de ser pequeñas, porque hay viviendas de 30 metros, de 60 metros, de 90 y de 120, pero las de 60 y 90, si hay críos y tal, pues son un poco justas. Entonces el pasillo, la calle, esa, a las alturas, era fenomenal. Y había gente que hacía ejercicios subiendo y bajando la escalera, ¿no? Para poder, porque no podía ir al gimnasio, ¿no? No se podían utilizar las piscinas tampoco, o sea, pero sí que se podía ir al terrao. Y eso, en ese sentido se reveló como muy útil esta concepción de usar las calles en los tejados, en los techos del piso de abajo, ¿no? Tiene sus inconvenientes y son las goteras, pero bueno, eso con los años. El mantenimiento. Sí. Una cosa que no he entendido, igual no estaba suficientemente atento. Cuando has traído la campana de Valencia, has hablado de la densidad que se acumula de notas musicales en un entorno reducido que puede ser Sí. y en la arquitectura, no sé si No, en la arquitectura no, esto lo aplico a la música. Bueno, Esta en la arquitectura no se podría aplicar, ¿eh? Se podría aplicar, pero no lo he aplicado jamás. Esto es un recurso muy musical. Muy musical. Sí. Se podría aplicar con ciertos elementos repetitivos. O sea, si tú en arquitectura haces ciertos elementos repetitivos, pues puedes decir, en un sitio los pongo más juntos y en otro sitio los pongo más rarefactos. Entonces, pues con ventanas, con juegos de ventanas, con cosas así, podrías aplicar esto de agrupar o rarificar los acontecimientos, ¿no? no sé mucho de música, pero es algo particular que será un acorde. Pueden ser acordes, pero pueden ser notas juntas muy rápidas. Notas muy rápidas juntas. ¿Sabes? Sí, puede ser. Con percusión se pueden hacer y con pizzicatos de cuerda se pueden hacer, con el piano se pueden hacer, nubes de notas muy rápidas, ¿no? Muy densificar es eso,
nubes de notas muy, muy rápidas, muy juntas, muy rápidas. Es decir, es ver los sonidos de una manera plástica, como si fuera una escultura, ¿sabes? Es un poco esto. ¿Más preguntas? Sí, bueno, al raíz del tema de la música, hablas mucho de la matemática, pero has traído unos esquemas manuales y Sí. dibujos que así como a primera vista parece como que son cosas muy alejadas. Entonces, ¿sigue teniendo presencia el dibujo a mano o ese tipo de esquemas más abstractos en el proceso de la música? ¿O estás Sí. ahora más en el ordenador y esas grandes bibliotecas que decías antes que vas generando? ¿O Sí. en ese equilibrio, Ya. cómo trabajas? Los esquemas son ideas, son como metáforas más que exactas, a veces son más exactas, a veces menos, de cómo distribuir los diferentes elementos que componen el sonido en el tiempo. Y entonces es una forma de decir, yo quiero que esta pieza tenga esta evolución en el tiempo, pero la veo toda a la vez. Pues son 10 minutos de música y los veo en un cuadro, ¿no? Y luego entonces separo, o sea, voy dividiendo por franjas, por fragmentos, entonces estudio cada fragmento por separado. Entonces, en estos fragmentos que estudio por separado, allí sí que puedo aplicar a veces más, a veces menos, conceptos o recursos matemáticos, como la campana de Gauss o como leyes de probabilidad o como secuencias que me surgen de estos programas de ordenador. ¿Llega a volver hacia atrás? ¿Llega a modificar ese primer esquema y vuelve otra vez? ¿O ese primer esquema es... No lo modifico mucho, ¿eh? A veces sí, tengo algunos que tacho, que modifico, que quito del todo una parte porque veo que no liga con la anterior y tal, ¿no? Pero no modifico demasiado, intento respetar bastante la idea general. Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? Pues como el personal de la casa supuestamente a las 8 termina, nos podemos dar por satisfechos, dar las gracias a todos los asistentes por la magnífica conferencia que hemos recibido a cargo de Ana Bofill Levi. Y la próxima conferencia es 24 de abril porque nos coincide con fiestas de Semana Santa y fiestas locales. Y tenemos a María González y Juanjo López del equipo Sol 89. Ya os enteraréis por los conductos de circular del colegio y la página de información de aquí de nuestro MACA del título de la conferencia y el recordatorio. Para quien pueda estar interesado, tome nota. Y muchas gracias, Ana. Gracias.